Muchas gracias. ¿De muy qué vamos a agradecida. hablar, Marianita? Es tu tiempo y es tu espacio. Gracias. A ver, Pues cuéntanos. mira que me han pedido, con el tema que salió la semana pasada, de nuestro gran amigo que lo quiero con el alma, de verdad que he hecho una entrañable amistad del tema de Adrián Uribe. Me han pedido mucho las personas que pueda platicar más sobre eso, porque están como que muy contentos y muy, como algunas personas sorprendidas de cómo se pudo ganar ese tema la semana pasada, que por cierto muy contenta, ya me fui más antepasada, que pudimos ganar ese tema en el despacho, y es sobre el tema de los embargos y el tema que tiene que ver con el tema laboral, y me pidieron que hablara eso. Entonces, le voy a dar gusto hoy un poquito a tu auditorio. Me parece maravilloso. Entonces me pidieron que platicara eso. Oye, esto me lo quito porque siento que me ahorca. Me lo pongo y no siento que me ahorca. Ok, empecemos, Marianita. Pues mira, yo les comentaba, porque me preguntaban mucho de cómo es posible que en un tema de un juicio, sobre todo en materia laboral, donde ya tenía un tema de ejecución de sentencia, es decir, el juicio ya había terminado, porque tuvo una muy mala defensa, nuestro gran amigo, y entonces lo demandaron unos trabajadores. Ok. Unos trabajadores que no eran realmente unos trabajadores como tal fijos, eran unas personas que lo habían ayudado a colaborar en un tema de espontaneidad en algunas ocasiones. Ahora sí que, como se dice en la ley, eran unos trabajadores espontáneos, y lo demandan como si hubieran sido unos trabajadores que hubieran estado con él toda la vida, años, y que hubieran colaborado los 7 días de la semana, y bueno, pedían todas las prestaciones habidas y por haber. Y tristemente tuvo ya lo he dicho en varias ocasiones, en varios programas y en varias entrevistas, que tuvo una pésima defensa, y entonces al final del juicio lo pierde. Porque además quiero comentarte, querida Jessica, que tristemente, no triste, porque no lo quiero decir también como tal, ¿no? Porque siempre también estamos a favor de las personas y de la sociedad. O sea que sí era una realidad que lo iban a embargar. No, es que lo embargaron. Okay. Sí le embargaron una propiedad. Entonces, la ley laboral está al 100, bueno, al 90% a favor de los trabajadores, sí, claro, ¿no? Es algo que yo creo que todos tenemos muy entendido, y sobre todo también la sociedad. Entonces, no es que yo quiera comentar algo mal del tema de los trabajadores, pero también hay del otro lado donde el patrón, porque así se dice el tema de la ley, él sufre también ciertas injusticias, ¿no? Entonces, pues casi te quedas como sin medio de defensa, y a eso agrégale una mala defensa legal, pues imagínate la cuestión unida. Entonces, tuvo este percance. Tiene una sentencia completamente en contra, bueno, más bien dicho, fueron varias en contra de él, y sobre el tema de la propiedad. Y gracias a Dios y a la buena defensa, ahora sí me voy a aventar un gol. Sí, pues sí, la verdad, gracias a Dios pudimos dejar insubsistente ese embargo, y se pudo ganar el asunto de nuestro gran amigo y querido Adrián Uribe. Voy al tema jurídico que me preguntó cuando lo platiqué, y me hicieron muchas preguntas en mis redes, parte del auditorio. Me dijeron, bueno, ¿cómo es posible que un juicio que ya tiene una sentencia firme y que ya, por decirlo, había causado, como quien dice, estado, pudiste poder rescatar esa situación? Digo, bueno, esa parte es la que me gusta en mi trabajo, Jessica, porque es donde me siento completamente como ave. Para empezar, como pez en el agua. Así es, independientemente que hubo muchas cosas mal llevadas en el juicio inicial, el principal, el embargo estuvo pésimamente también llevado, y tuvimos por ahí la fortuna de ver que hicieron un mal embargo, porque no estaba la propiedad, no era de Adrián, literalmente de Adrián Uribe, y entonces es donde pudimos aplicar bien nuestros conocimientos y pudimos llegar al buen final de que pudieran levantarle el embargo sobre esa propiedad. Y es donde te reitero, me pregunta la audiencia, bueno, pero ¿cómo? Bueno, a veces hay recovecos de la ley
donde no se actualizan ciertas hipótesis de la ley, como es la jurisprudencia. La gente a veces se va nada más como al artículo expreso que dice la ley y no nos actualizamos con lo que es la jurisprudencia y con los nuevos criterios que va dictaminando la Suprema Corte de Justicia, que es nuestro más alto tribunal. Y aprovechamos los abogados que estudiamos a veces, así que tenemos una buena estrategia legal. Ajá. Aprovechamos esas actualizaciones, esos recovecos que tiene la ley para poder plantear una muy buena estrategia y para que se pueda llevar bien a cabo el tema de la justicia sobre algo que fue indebido. Porque me decían, es que no lo creemos. Le digo, bueno, salió en los medios y se publicó la sentencia. Claro que sí. Pero me dicen, bueno, entonces, ¿cómo lo puede ser? Lo mejor que podemos hacer, y yo lo repito siempre, Jessica, en los programas es, por favor, acudan a una muy buena defensa para que se eviten perder temas a futuro, ¿no? Pero realmente lo que hicimos fue aprovechar las innovaciones, aprovechar los errores y los recovecos de la ley para poder sacar el tema de este señor. ¿Por qué pasa en el tema de que iba a aclarar el tema jurídico literal en el embargo? Porque a veces las personas no se llegan de la información suficiente de que si están todos los medios de convicción de prueba para poder embargar alguna propiedad o dicha propiedad, y entonces a veces embargan lo indebido o lo que no es de su propiedad, y es donde si tú llegas a tiempo puedes hacerlo valer y entonces la ley te puede favorecer. Ya cuando es un plan ya muy alejado, pues ya no se puede hacer valer. O sea, el 100% no era propiedad de Adrián. Completamente. Y por eso es que tú puedes, ¿no? Sí, es cuando logramos poderla rescatar. Lo que pasa es que como no estaba en un tema de registro público de la propiedad, no pudieron darse cuenta y percatarse de eso, y no hubo una debida situación jurídica llevada, entonces es como nosotros lo pudimos, pues obviamente liberar, porque pues además también estaríamos afectando derechos de terceras personas, claro, ¿no? Pero en el tema laboral se da muchísimo eso, y yo para poderlo recalcar con tu audiencia, querida Jessica, es un tema muy importante. Me preguntaban también mucho la audiencia, ¿no? Bueno, es que si la ley laboral está siempre del lado del trabajador y el patrón casi se queda siempre en estado, como le llamamos nosotros, de indefensión, ¿qué podemos hacer? Y aquí lo vuelvo a decir, Jessica, cuando traes un buen despacho de abogados, si tú como patrón traes la razón, te la dan, pero hay que saberla plasmar. Las personas dicen, es que yo traigo la razón, sí, pero si tú no lo sabes pedir y no lo sabes probar y no lo sabes plasmar y no tienes una buena asesoría jurídica y una buena estrategia, lo puedes perder. Entonces, la pregunta que me pedían mucho que platicar el día de hoy era, si soy patrón, tengo razón en ciertas situaciones que me cometan mis empleados, ¿lo puedo ganar aunque me demanden? Sí se puede ganar. Hay que saberlo también hacer a tiempo. Los términos son muy importantes. Por ejemplo, un caso, ¿no? Quiero poner un caso en específico para la audiencia para que nos pueda entender mejor. El de por ejemplo, el empleado, un mesero, o la empleada doméstica, o alguien de tu confianza, una cajera o algo. Si sufres tú un tema de que te hayan robado, haya habido un tema de abuso de confianza, haya habido un tema de falta de respeto o una agresión, si tú lo haces valer en su momento a la autoridad competente y después ese trabajador te demanda, tú tienes altas posibilidades de poder ganar el juicio. ¡Wow! ¡Qué interesante, Mariana, lo que estás diciendo! O sea, que haya antecedentes. Pero que no que tú los puedas probar a lo mejor con testimoniales, porque la gente dice, bueno, pero ¿a quién le consta? Bueno, pues estaba, por ejemplo, el mesero, pues estaba el otro mesero, estaban los empleados, no. Es muy importante saberlo hacer en el momento, Jessica, es muy interesante. Exactamente por eso hoy quise platicar esto, porque te lo juro que estoy muy contenta y muy llena. Me llegaron aproximadamente más de 50 solicitudes pidiéndome que hoy platicara de eso por el tema de lo de laboral, lo de nuestro. Es que debe de ser lo más fuerte, ¿no? Estos de asesoría laboral de empleados que claro, por despido injustificado. Claro, es correcto, eso es lo que más abunda. Sí, exacto. Entonces me preguntaban, por ejemplo, me decía una señora, es que fíjese que yo tuve el tema de una cajera que tenía más
aproximadamente 15 años laborando para mi restaurante. La señora tiene una cafetería, me cuestionaba sobre eso y me dijo, y ella lo que había hecho es que hacía robo hormiga. Le digo, ¿cómo, más o menos cómo lo hacía? Y me dice, pues sí, ella era la cajera, la que cobraba cuando hacía el corte. Lo que pasaba es que pues se iba robando de 200 y luego iba sumando 500 pesos diarios y todo. Y después, cuando me percato de la situación, la despido, todavía me ofende, me agrede muchísimo y entonces me demanda. Después la demanda la cajera a la señora y me dice, ¿cómo es posible que haya ganado el juicio y que pues? Yo, es que sabe que, señora, usted tuvo que haber tomado otra situación mucho antes. ¿Qué tuvo que haber hecho? Desde el momento que se dio cuenta, porque ahí, por como es cajera de un lugar, es un tema de no robo, es un tema de abuso de confianza. Usted tuvo que haber levantado su acta, usted tuvo que tener una fe de hechos también, tuvo que haber hecho ciertos procedimientos para que usted, a la hora que ella ya lo hubiera demandado, obviamente hubiera ganado el juicio. Y todas esas cosas es la que la gente no sabe y no le informan, ¿no? O por ejemplo, también un tema de que los insultan o les están haciendo ciertas cosas, también hay que verlo, ¿no? Y sí hay un poco de razón, también cuando son cosas ya muy delicadas, a favor del patrón. Ahora también otra cosa, Jessica, muy importante. Esto lo platico mucho, por ejemplo, las grandes empresas lo hacen, sí lo tienen como asesoría, pero las micros y medianas empresas, a veces por el tema de la cotidianidad o por no contratar un asesor, claro, no lo llevan a cabo. Es decir, pues como la empleada doméstica, ¿no? Por decirte un ejemplo, pues no se ve sus horas, no se ven los de las vacaciones, no se ve todo lo que las prestaciones. Cuando tú llevas un tipo, cada quien, ¿no? Lo sugiero para tu auditorio, es un tipo de, yo le llamo como una bitácora, como yo que ando siempre cargando por cierto, mi agendita, que aquí anoto todo, porque yo para la electrónica soy muy mala. Llevas, por decir, un control en un tema de una bitácora, por decirlo, en un libro, en una agenda, lo que se está trabajando, lo que a veces también uno les da de más, porque hay otro tipo de cuestiones que uno les da de más, ¿no? Días, por ejemplo, temas también de comida, cosas que se les donan, muchas cosas se lleva y lo puede uno llevar a cabo con un tema de, mira, pues oye esto, pero pues aquí échale una firmita, ¿no? O lo vamos platicando. Son todos esos puntos a favor para cuando llegue una demanda laboral, la cuenta no se te haga tan alta y tan excesiva como realmente luego la hacen, ¿no? Por decirte también otro ejemplo, me comentaban también una de las preguntas, oye, es que por ejemplo a las empleadas domésticas no les damos el seguro social y una tengo que me demando. Bueno, sí, pero también todo parte desde que también tiene otro tipo de sueldo, no le estás dando el sueldo mínimo y todo eso lo puedes también pelear y se puede llegar mucho a disminuciones y a sentencias no tan condenatorias, tan altas, como luego las hacen por la falta de asesoría, Jessica. Eso pasa mucho, aunque la ley está, me queda claro, mucho a favor del trabajador, que yo sé que todos los que me ven dicen, bueno, plus, pero también hay que ser justos, ¿no? También hay que ver el lado del patrón, que no siempre tiene también ese lado justo, y también como lo hay, ¿no? Hay muchos gente que también sufre abuso, ¿no? En su tema laboral y que lo sepa hacer valer. Pero luego la gente de veras no está bien preparada, como te digo, lo de la señora de la cajera. Otra señora que también me escribió que tenía dice que tiene una estética con spa o algo así, que me dice, por cierto, bien linda, le mando unos cupones o algo para regalarle, vénganos a visitar. No, muchas gracias, señora, con mucho gusto, pero bueno, la trataré también en el tema de dice que vivía mucho, lo voy a llamar así, microviolencia, por decirlo así, de parte de la empleada en contra de ella, porque no le decía... Ella siendo la dueña, es correcto. No le decía una grosería como tal, una majadería, pero que le pedía algo y le hacía caras, no le hacía caso, perdía las cosas, trataba mal a las clientas. Entonces le dije, ese caso en específico tenía además porque también me comentó, no puedo entender cómo le hiciste cuando también esta señorita no me demanda y me dice, tengo una cuenta de pagarle aproximadamente, bueno, que ya quedó y que tuvo que hacer ahí un pago indebido de 175,000 pesos.
Entonces me dice, bueno, para lo que trabajó y lo que hizo el tiempo, y ya le empiezo a preguntar cosas más específicas, y sí tenía mucho de dónde sacar. Me dijo que tristemente contrató un abogado, que nada más cuando le contestó la demanda, le cobró la contestación y se le desapareció. Todo eso va perjudicando, ¿no? Entonces quise platicarlo porque sí me llegaron, bueno, se me abordaron, se quemaron mis redes, gracias. Oye, pero es importante lo que dices, o sea, el trabajador, el 90% tiene la razón, pero también hemos visto muchos casos de empleados que abusan del patrón, o que no están contratados, o que nada más fue a ayudar una semana y entonces ya quieren demandar al patrón porque no le pagó. Los famosos ocasionales, lo que le pasó a Adrián Uribe, literal fue lo que le pasó a Adrián Uribe. Eran unos trabajadores ocasionales, no eran unos trabajadores fijos de planta, para decirlo más coloquialmente, me entienda la audiencia, y lo demandaron como si hubieran sido de 20 años y de fijos, y como si él hubiera aportado lo más malo, ¿no? Ahora, el jefe, en este caso, en estos casos que están mencionando, como el de Adrián Uribe, ¿cómo puede protegerse? Si tiene trabajadores que son, como dices, espontáneos, que quizá por 3 días, 4, ¿cómo puede protegerse uno como jefe? Claro. Ante una posible demanda, ¿qué tiene que hacer? Bueno, cuando son ocasionales, digo, lo mejor sería, Jessica, hacerles unos contratos como debe de ser, ¿no? De lo que se llaman los famosos contratos de prestación de servicios. Pero entiendo que la gente, obviamente, el día a día, coloquialmente, pues dice, no tengo ni quien me haga el contrato. Como decimos nosotros, ¿no? El machote del contrato, no tengo quien me lo haga. Entonces, pero lo que puedes hacer para protegerte es, en una cartita, una hoja blanca, sencilla, Jessie, asentar los puntos más importantes de lo que va a ser, como tú dices, en un tema ocasional. Claro. Y que quede muy claro. ¿Para qué? Para que en dado caso que él llegue a demandar, una hoja, pareciera irrisorio, o sea, una hoja, con la voluntad de las partes, vale completamente como si lo llevas completamente formalmente en un contrato, en un juzgado, hasta en una servilleta. Tuve un día un caso de un contrato que se firmó en una servilleta de un restaurante y se ganó el juicio. Porque lo más importante, Jessica, es el acuerdo de voluntades. Es lo más alto que tiene nuestro derecho, el acuerdo de voluntades, que las dos partes estén de acuerdo. Así que en medio párrafo que digan, bueno, vienes nada más porque vas a hacer este trabajo este mes, por decirte un ejemplo, sí. 2 días y vas a hacer específicamente esto y te voy a pagar esto, que quede fijo. O sea, nada de que por un notario que tiene que tener un sello de validez, porque, ni nada. No, porque sabes que eso ya se hace muy complejo y muy complicado para las personas que tienen, lo comento, una micro o mediana empresa para estar trabajando todos los días, ¿no? Por eso les digo, en su casa doy esa asesoría. La empleada doméstica, lleven una bitácora, por decirte. El tema de empleados ocasionales en una hoja en blanco. Lo que tú señalas de los notarios, Jessica, es muy importante también decirlo. La gente cree y piensa, tú me vas diciendo si en el tiempo nos alcanza un poco con la explicación. Sí, tú dale. De acá, le doy, ay, por cierto, qué calor, pero bueno, ahí vamos. Ay, nos pueden voltear un poquito el si ventilador, por favor. El calor. Chicos de producción. Yo por eso siempre con la manga corta ahorita que está el calor fuerte. Esto es muy importante que yo quiero señalarlo con la audiencia y también me lo han preguntado. La gente cree que porque va con un notario, hasta que va con un notario valen las cosas, y yo les quiero aclarar que no. Un contrato, por decir un ejemplo, de compraventa, de arrendamiento, de lo que sea, mientras tenga la voluntad y las dos partes que lo firmen, es completamente válido en donde sea. ¿Qué hace el notario si tiene un sello? Como cuando lo elevas a escritura o te pone el sello por el tema de la copia certificada que te entrega. Le da una fecha, le da un valor un poquito más arriba para el tema de tener una fecha cierta. Fecha cierta es que digan, sí, como lo certificó el notario, sí se pudo, si es más creíble que se haya llevado a cabo ese día, o para darle nada más formalidad a los actos. Pero eso no significa que si tú tienes un contrato y no trae el sello del notario o no se ha elevado a escritura pública, el contrato no valga. No, desde que están de acuerdo las dos partes, el contrato es completamente válido ante todas las de la ley. Ya entran luego otros temas que pues luego la gente dice, no, pues es que no es mi firma o yo no firmé eso. Bueno, eso ya se tendrá que demostrar en los juzgados y ya es otro tema. Pero el contrato es válido desde el momento que se firma, porque sí mucha gente me preguntaba esa situación.
Otra de las preguntas que me hicieron, regresando un poquito al tema laboral, Sí. Jessica, me decían, bueno, si yo no tengo un abogado, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea... Es el que te- no todos podemos pagar a veces un el tema abogado, de empleado. Marianita. Ay, bueno, pero yo sabes que me encanta la vida, hago también mucho mi labor social y yo también me Ay. encanta la vida, apoyo cuando Ok, puedo. ok, muy bien, Marianita. Pero entiendo. Sobre todo en materia laboral hay la Procuraduría del Trabajo, Ujú. que se encuentra ahí en donde están las juntas laborales, que ya, por cierto, ya no van a seguir, van a llegar a su tema de extinción, porque ya se reformó la ley y ya va a ser todo ante el Tribunal Superior de Justicia, es decir, ya no vas a demandar actualmente, ya a partir de que se reformó la ley, ya no se llevan los juicios laborales ante las juntas laborales, ya se llevan ante un juez laboral, que es el que lo pone el Tribunal Superior de Justicia y ya se va a un juzgado directamente. Pero bueno, los que hicieron anteriormente es ante las juntas laborales, pero independientemente de los dos, existe la Procuraduría del Trabajo, que ellos te pueden asesorar. Tú vas y pides una asesoría de tu caso en concreto, por llamarle así, y va a darme a entender más coloquialmente, sería como un abogado de oficio, Ok. más o menos, para que me pueda entender el público. Entonces tú vas, esa procuraduría se encuentra en allá avenida Fray Servando, no traigo bien ahorita el número, pero es donde son las juntas laborales, se presentan, te apoyan increíblemente, los mandan citar a quienes tú deseas demandar por medio de una notificación y hacen una audiencia de conciliación primero, para que a ver si las dos partes en una primera instancia pueden llegar a un acuerdo y no se van al juicio de fondo. Eso es muy Ok. importante. Hay una audiencia conciliatoria en tema de la Procuraduría del Trabajo, ahí para evitar el juicio. Pero de todas maneras, independientemente si la persona, el trabajador decide irse a juicio, querida Jessie, tiene primero que agotar la audiencia conciliatoria. Si no la agota, puede tener perdido el juicio. Eso también es muy importante señalarlo. Entonces son tips que le doy a la audiencia para que se vayan un poquito informando mejor y puedan tener una mejor defensoría. Híjole, Mariana, es que ¿verdad? me tienes con la boca Ay, abierta. no me digas eso, ¿por qué, Jessie? Porque qué datos tan importantes has dado hoy, Sí, ¿no? El hecho sí. de decir cómo se puede proteger uno pues como el dueño de una microempresa, ¿no? Que a veces también... Micro, mediana empresa. Sí, exacto, que a veces también pueden sufrir muchos abusos de trabajadores correcto. y también, por el otro lado, también que muchos trabajadores pues están siendo víctimas de muchos Es jefes, correcto. ¿no? Sí, de ambos lados, ¿no? Entonces Ambos lados, por claro. eso hablo tanto de cómo se puede proteger el patrón, como también el trabajador, cómo se puede proteger, porque todavía hace poco, Jessica, no hace mucho tiempo, me llegó un asunto de una persona que demanda directamente el tema laboral al juzgado y no había agotado la otra instancia, y le dije, este asunto lo tienes perdido, ¿eh? Y no hubo ni cómo. Y además pues te previenen y bueno, ya trato de mandarlos y encaminarlos para poderlos apoyar en otras situaciones, pero yo estoy impresionada, Jessica, de verdad, de que la gente no puede llegar muchas veces con la asesoría legal indicada. Estoy impactada. Me llegan muchísimos comentarios diciéndome que el abogado, a pesar de que les pagó, le abandonaron el juicio, no lo llevó, no ofreció bien las pruebas, no lo supo asesorar. Y estás hablando, a veces hay cosas que no importan tanto, Jessica, pero hay veces que estás hablando del patrimonio de las personas y otras de la libertad de las personas. Y vieras los casos que me llegan y que veo, es a veces brutal. Entonces, por eso yo soy muy incisiva y muy repetitiva de que sepan de verdad llegarse de una buena asesoría, que sepan si les recomiendan un abogado, qué tanta recomendación de verdad puede tener, qué tanto de verdad le pueden confiar su patrimonio, su libertad o otras cosas que luego pasan. Eso es muy, muy importante, por eso lo quise señalar. Y Adrián, gracias a Dios, llegó a tiempo todavía, un poquito a tiempo, a pesar de que traía una sentencia contra, llegó a tiempo y pudimos manejar debidamente la situación. Y
Y como último, también lo platicaba yo el otro día en otro tema, Jessica, es muy importante hacerle saber también al público que en la materia laboral no existen apelaciones, porque luego ha habido abogados que le dicen no, y dame ahora un dinero porque voy a apelar y voy a hacer otro recurso y todo, y nada más le sacan dinero a la gente, y son recursos que ni siquiera existen. La apelación no existe en materia laboral, nada más en materia laboral. La apelación es el recurso que sigue después de una sentencia que emite el juzgado de primera instancia. Me regreso un poquito atrás para ser más específica. En las juntas laborales no es juzgado, son juntas literalmente laborales, pero van más o menos para que la gente no se entienda, es como si fuera un juzgado, ¿no? Entonces, dicta una sentencia la junta laboral que se llama, esa sentencia en materia laboral se llama laudo, ¿sí? No se llama sentencia, se le dice laudo, y pero lo equiparo como la sentencia de primera instancia en un juzgado. Ya obviamente después, que ya ahorita ya se están teniendo los juzgados laborales, ya se llaman sentencias, ¿no? Pero en las juntas es laudo. Y la gente, ya sea la parte que pierde y que es la que quiera recurrirla, las personas dicen, no, bueno, es que sabes que voy a agotar el recurso de apelación y sabes que necesito tanto. No existe recurso de apelación en materia laboral en lo que se llaman las juntas de conciliación y arbitraje. Lo único que procede es el amparo indirecto en algunas ocasiones, pero eso depende de cómo haya sido el juicio, y opera directamente el amparo directo. Esto es algo muy importante que voy a decir, Jessica. El amparo directo es un tribunal de alzada. Alzada es que es un tribunal más arriba de los tribunales común del fuero común. Los del fuero común, para que la gente me entienda un poquito más, son los tribunales que se encuentran, que son los de primera instancia, en Avenida Niños Héroes, en la Colonia Doctores. Esos son los tribunales de primera instancia. Y ya, bueno, y en esos mismos, pues son juicios de materia civil y de otros que se llevan, y ahí sí cabe el juicio de apelación. Pero en el laboral, el juicio de amparo directo, que es un tribunal de alzada, es un tribunal federal, no es un tribunal local, es un tribunal federal que no tiene nada que ver con los temas locales, y está compuesto por 3 magistrados federales. Es decir, cuando tú agotas tu recurso al tribunal de alzada, que es un tribunal federal y que es, bueno, se le llama colegiado, y que lo resuelven 3 magistrados federales, tu recurso lo van a analizar 3 magistrados. Ellos cuando ya lo van a resolver, se reúnen, lo platican entre los 3, y si los 3 votan a favor, saldrá el recurso a favor de la parte que tenga la razón. Y son ahí el nivel de justicia, algo también importante que le quiero decir a tu público, Jessica, es un nivel de justicia más arriba, y es un nivel de justicia donde, de verdad lo puedo decir, yo veo muy difícil que haya un tema de corrupción ahí. Es muy poca, si es que la hay, no dudo, pero ya un tribunal federal es otra situación de un tribunal más arriba. Y entonces voy a eso. Si no traen una buena defensa, si no hicieron una buena demanda o una buena contestación de demanda, del caso de a quien le toque, actor o demandado, si no hubo un muy buen ofrecimiento de pruebas, si no hubo un planteamiento de una buena estrategia legal, y no hubo un buen, por decir en el caso de los juicios que llevan aparejada, por ejemplo, pruebas testimoniales y demás, no van bien, el juicio en el tribunal de alzada está perdido, Ok, mira, está Mariana, perdido. Dice Cata Rolo, wow, ya está mi abogada favorita, quiero ser como tú, siempre me gusta verte, en verdad, eres mi ídolo, Mariana. Muchas gracias. Max Salomón, gracias. Qué excelente conductora, Gracias, licenciada, debería estar más gracias. tiempo en el programa, estoy de acuerdo. Gracias. Babilón Orozco, wow, es súper interesante este tema, ¿cómo es que le dio la vuelta al embargo? Por cierto, ¿qué onda con lo bien que se expresa a cámara esta abogada? Mis respetos, ¿viste, Marianita? Gracias, aunque luego también tengo mis haters, que me ponen ecos, pero no digo, hagas bueno. caso a esos, no hagas caso a esos, tú solo a los buenos. Patricia Maldonado, saludos del Estado de México. Marina Díaz, en el caso de una herencia donde no hubo adjudicación de una casa y se hizo un testamento, ¿vale? Sí. Ok, o sea, sí tiene algo que hacer todavía Sí, ahí. todavía puede ser, y con gusto la asesoramos. Alfredo Sánchez, ¿las actas administrativas son válidas en la demanda?
Sí, sí, ayudan a poder a llegar un poco más a la convicción de pruebas, o sea, sí ayuda. Yelic Gallego, yo siempre supe que Mariana es una mujer con capacidad hasta de encabezar este programa. Ándale, Marianita. No, bueno, ya, yo quisiera, no es cierto. Bueno, se extraña a Gus, ¿verdad? Sí, claro, Lisbeth Bolaños, qué buen programa. Oye, Mariana, pues muchas gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde se puede poner en contacto la gente contigo? Porque siempre tienes temas muy interesantes. Ay, muchas gracias. Pues en todas las redes, abogada Mariana Gutiérrez, pero donde más estoy siempre apegada es en el Instagram, así que sí, de favor ahí, pero estoy en todas las redes y bueno, un poco también en el TikTok, ya me escriben mucho. Gracias a todo el público, gracias. Espero que me dé a explicar y pueda yo ayudar a abrir un poco más de conciencia jurídica. Y mi lema es siempre abogando por México y por las mujeres. Ay, qué bonito, Mariana. Muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerte.